¿Y el 2010? Mujeres de lujo. Mujeres de lujo. Igual que Muchos Vivir con 10, mucha inclusión. Ronnie Palma, Valentino, las prostitutas Perla, Liliana y Mariana. Chilevisión más transgresor en ese sentido, en la inclusión de hartos personajes que representen el tema. Ópalo, sí. Sí. Ahí habla de un... Obviamente era mucho mostrar, muy visual todo. No solamente colocar la temática, sino que mostrarla. De los sentimientos, el cuestionamiento, humanizado también. Hablaba también del lado del sufrimiento. Sí, ¿estás de acuerdo? De Pablo Brunetti. Y ella era abiertamente lesbiana, su personaje. Sí, Acá sí. Angélica, o apodo Perla. Sí. Sufre mucho Perla. El personaje de Pablo Brunetti, igual que estaba enamorado ¿De Ronnie? Claro, de Ronnie, pero él como que de repente lo usaba, de repente ya como que... No te voy a enamorar de Ronnie Palma. Hicieron desgraciado. Ahí bueno, el personaje de Brunetti era pianista del Club Esmeralda, ¿o no? Sí. Y era finalmente también consejero de la protagonista, Magdalena. Sí, para todas. Sí. Oye, y ese mismo 2010 me acordé del personaje de Pablo Schwartz en Primera Dama, Domingo, pero ahí más como volviendo al estereotipo del que caricatura y del amigo de la protagonista, sin mucha historia propia. Pero Chilevisión sigue sorprendiendo el año siguiente, el 2011, por partida doble. En Infiltradas tenemos los personajes de Macarena y Nina, Marcela del Valle e Ignacia Alamán, y ahí se da en el último capítulo la primera boda o ceremonia en teleseries entre dos mujeres, porque aún no se ha oficializado el matrimonio igualitario. Pero esa escena se grabó, se ambientó en Chile, porque bueno, hay otra pareja que después vieron que no recuerdo bien si se fueron a casar como Argentina, porque acá no existía. No, esa fue en Argentina, eso fue legal. Sí. Aquí hubo una ceremonia apelando al ideal de que fuese aceptado el matrimonio, legalizado el matrimonio acá en Chile. Entonces ambas vestidas de novia. También tenemos a la protagonista. Acuérdense que Katy Cobalesco hizo un doble rol, Minerva y Atenea, y Minerva era bisexual. De hecho, era pareja de una de ellas. Pero era en ese aspecto de manipular a la otra, ¿cierto? Sí, no era como una cosa romántica, era darle interés. Sí. Y también tenemos el personaje de... Es como el perfil del bisexual que hemos visto hasta ahora en la serie, ¿eh? Como que interesado. Es manipulador, claro, interesado. Como que lo usan para eso. Interés. Claro. Coca Gómez, entonces podemos hablar de ese aspecto, que Coca Gómez habla mucho de usar la sexualidad, la atracción homosexual para una relación de poder. Ronnie Palma, claro, por un lado. Pero no solamente desde esa perspectiva, sino que también lo aborda desde otras cosas más románticas, así que ahí el trabajo de Coca Gómez es súper bien. Sí, es diverso. Es diverso, incluye también la temática. Y en Infiltradas también tenemos el personaje de Ariel Levy, que era un personaje homosexual metido en un mundo usualmente de hombres, que es el mundo detective. Mundo heterosexual en ese caso. Heterosexual, no de hombres, gracias. Heterosexual, en que no había cabida para un homosexual. Entonces él se cuestionaba mucho, estaba muy oculto. Y en una de las misiones le toca hacer de travesti. Entonces él se cuestionaba de que no, voy a quedar en evidencia o no. Bueno, finalmente ese personaje muere, daba para mucho más, insisto, pero lo matan. Pero daba para más ese personaje. El 2011 también tenemos en La Doña a Alejandro Goich y Antonio Campos de Girolamo, Juan de la Cruz y Nicolás, que en una fantasía de época, al final de la teleserie se insinúa la familia homoparental, porque ambos personajes se quedan con él, o sea, no está mal decir que se quedan, quizás incorporan a su familia al hijo del rol de Javier Hernández, una vez ella muere en la hoguera. Yo creo que ella era judía. Judía. Sí.
ahí también esa relación fue muy perseguida, porque claramente eran tiempos de la Inquisición y sí, de hecho, varias veces como que los persiguieron, como decís, mataron al personaje de la Javiera por judía, entonces como que era muy escondido lo que mostraban en ese aspecto. También hay como una escena de el personaje de la Claudia, la Catalina de los Ríos, también usa como a los esclavos para... Hay una escena de violación al personaje de Luis Ponce. Lo usa como... Felipe Ponce. Felipe Ponce. Lo usa como una cosa de... No sé. Como castigo. Claro, menoscabar a la persona como porque te metís con... que te violen, ¿cachai? Por otro hombre. También es como... Porque después le decía, apuesto que te quedó gustando, le vamos a contar a todo el mundo. Sí. Está como parte de eso. En series tenemos a Prófugos, serie de HBO, al rol de Néstor Cantillana, Vicente Ferragut, que tengo entendido que él era abiertamente gay. O a lo mejor no, pero en la serie se veía muchas escenas de él teniendo relaciones sexuales con otros hombres. Hasta se da un beso con Cristian de la Fuente en la primera temporada. Exacto. No lo gritaba, pero sí era como la vergüenza de la familia, entonces era como su carga para aceptar ser parte de este grupo de narcotraficantes. Su herencia finalmente, que él rechazaba, pero era como, la mamá le decía, bueno, aparte de ser homosexual, no vas a estar con tu familia, y ese era como el peso que él tenía. Pero pareciera que ya pasamos como al punto en que los personajes no son, el conflicto no es solamente su identidad, lo que hemos conversado hartas veces, sino que la identidad está totalmente asumida y los personajes tienen conflictos como cualquier personaje, ¿cachai? No se problematiza respecto a la identidad, ¿cachai? Como si se hace en otras teleseries como Macho o algunas más antiguas. Personajes totalmente normalizados. Y no por eso la gente los rechazó o algo así. No, para nada. En Cómplices, por ejemplo, se hablaba, más allá de la sexualidad, se hablaba de la relación de pareja. Y eso era bastante importante. Entonces, quizás la teleserie iba acorde con la sociedad, o a veces un poquito más atrás, pero colocaba los temas. Ya por lo menos logramos la identificación, nos salimos un poco de netamente en la sexualidad para abordar las problemáticas, los sentimientos de los personajes. Y en sitcom tenemos disculpa. En sitcom tenemos a Geraldo a la chilena, rol de Sebastián Laiseca, y también hay un caso de censura en la serie de cumpleaños. ¿Cierto, Osval? Sí. Claro, es como lo que contábamos de Cuentos Chilenos, que sacaron como la escena de sexo entre mujeres. Acá en Cumpleaños también se habla de la escena de sexo entre Santiago Tupper y Francisco Zelay. Que ellos eran, o sea, ellos, no sé si, no recuerdo muy bien cómo era la historia, me parece que eran pareja, y después como que el personaje de Santiago Tupper como que reniega de ese pasado, y se encuentran todos en esta casa que es como donde sucede la historia, y como que se empiezan a sacar como el pasado, hasta que viene la escena del beso como para rememorar la época, y supuestamente ahí tendría que haberse llegado una escena que no se vio, y también como que causó harta polémica en los medios. La censura seguía actuando, a pesar de los años que pasaron y de que se abrió un poco el tema, todavía hay atisbos de censura en la televisión. El 2012 tenemos en Reserva de Familia al rol de Jimena Rivas, Jacqueline Ortega, la comisario. Así es, personaje lésbico también. Que se insinúa que ella tiene algo con el personaje de Paola Volpato, ¿cierto? Es que tienen algo, o sea... ¿Tienen algo? Claro. Sí. Lo que pasa es que el personaje de Paula, que era Paula, estaba casada con Melo, pero empiezan a tener esta relación ambas, y empiezan a tener
empiezan a tener una relación, pero ella, Paula, que era Volpato, siempre está como con esta cosa de confusión. Eso no es, claro, con dudas. Entonces, pero sí tuvieron algo ella. Claro. No recuerdo cuál fue su fin, cómo terminó la historia, pero sí pasó algo entre ellas. Tengo entendido que es como un final abierto, como que ella ya no está trabajando para la policía y ella ya no está casada y se encuentran en un cementerio y se sonríen. Algo así me acuerdo. Claro, lamentablemente Reserva de Familia no está en YouTube. Sí, lamentablemente. Es una de las teleseries que falta. Sí. Bueno, en series también aborda el tema en El Reemplazante. Aquí hablamos de un homosexual en época escolar, que también era transgresor, porque hasta el momento todos vemos a homosexuales adultos, principalmente de clase alta, y aquí vemos a uno de clase baja y en etapa escolar. Me refiero a Ariel Santana, que es Pablo Rojas, en El Reemplazante, que también vemos un beso, él habla de su sexualidad y cómo lo abordan, cómo es visto por sus pares. Los estudiantes aquí no le hacen bullying, excepto después de la segunda temporada que llega Munizaga y lo ve de manera negativa. Pero personaje odiado. Pero aquí se normaliza bastante. ¿Cómo ve la juventud? ¿Cómo ve la juventud la homosexualidad? Que es algo bastante real. Es más relajado para nosotros, pero hay mucha más apertura, hay tolerancia, y aquí se notaba que para muchos personajes no era tema, ¿cachai? Uh-huh. Eso es lo que nos pasa un poco a los jóvenes. Me incluyo en ese grupo de los jóvenes. Yo también. Todos somos de grupos jóvenes. Sí. Incluso ahí vemos también un beso y el cuestionamiento estaba del compañero. Claro, porque él tenía los temores del bullying. Sí. Uh-huh. Y bueno, de hecho el personaje Ariel era como muy hacia afuera y el otro era muy interior. Entonces ahí estaba el conflicto de ellos, porque la temática se trataba con mucha naturalidad, pero aparecía este personaje, no recuerdo el actor, el nombre, Bastián. ¿Saga? No, Bastián. Sí, Bastián. Él era muy hacia adentro, o sea, no sé si era asumido, pero se da esta relación muy cortita, como duró como poquitos capítulos. Sí, era cortito. Sí. Bueno, pero ganó uno de los premios que yo hice en mi página por ese personaje. ¿Quién era? Bastián. Bastián, que trabaja en Fotech. Sí, él. Sí, pues, Bastián, no me acuerdo el apellido, pero un saludo para él. Bueno, si lo ves, Bastián, eres tú. Y bueno, eso hizo un lindo personaje en Reemplazante. En el 2012 también tenemos a Eduardo Encina, Francisco Medina y la sexóloga. Con Roberto Bander. Sí, con Axel Cooper, que se habló mucho y también se hablaba de manera inversa, de que se cuestionaba la sexualidad, que era un heterosexual, pero como era tan delicado y se vestía, por ejemplo, con un hito, todo, pensaban que era homosexual el personaje de Ricardo Fernández. Entonces aquí era una especie de cuestionamiento a la inversa. Él es heterosexual, pero es muy delicado, muy preocupado en su vestir, entonces tiene que ser homosexual, entonces como no, nada que ver, no es como tú te veas, depende de tu sexualidad. Se puso ese tema de manera inversa y yo creo que funcionó. Bueno, la teleserie no fue tan masiva, pero... Lástima que solo te acuerdes tú, Daniel. Pero está en YouTube, la sexóloga. Es solo cosa de buscarla. Sí, ¿La queremos buscar? Interesante que todos los trabajos de Coca Gómez en Chilevisión siempre ella incluyó a personajes de la diversidad, desde Vivir con 10 hasta la sexóloga. En todo su trabajo. Se extraña mucho Coca Gómez. Y en el 2012 también tenemos Separado. Sí, justamente iba a hablar de eso, pero esto sucede el año 2013, porque duró como casi un año separados. Bueno, el 2012 se presentó el personaje. Sí, pero el 2013 sucede el hecho el que más importante. Vamos a destacar. En el año 2013, 2 teleseries de TVN fueron portadas de noticias en diarios y en portales. Fueron Separados y Socias. Separados por un lado porque se mostró la primera boda
de una pareja del mismo sexo, pero oficial. Pero esta boda fue realizada en otro país, en la ficción, que en este caso fue Argentina, la ciudad de Buenos Aires, porque ese país había oficializado el matrimonio igualitario recientemente. Y los personajes que se casan son Mateo, interpretado por Andrés Velasco, e Ignacio, interpretado por Sebastián Laiseca. Que le toca a Sebastián Laiseca. Sí. En el otro caso fue una participación especial, de hecho, que fueron los personajes de Marcela del Valle y Javiera Hernández, que son primas en la vida real. Marcela interpretó a Claudia Riesgo y Javiera Verónica Tagle, y ambas eran una pareja de lesbianas que acudían al rol de Paola Volpato por un asunto de la custodia de los hijos del rol de Javiera. Claro, visibilizando lo que pasaba con la jueza Atalá en esos años. En 2013 también tuvimos a Guillermo y Fernando en Graduados, Guido Becchiola y Juan Falcón. No sé si terminaron juntos, pero me acuerdo que el rol de Juan Falcón le llega a pedir matrimonio de Guido. Y el 2014 fue bastante especial. Sí, aparece después. Porque en el primer semestre todas las teleseries competidoras tienen roles LGBTI. Estamos hablando de Las dos Carolinas, El amor lo manejo yo y de Mamá Mechona. Mira, qué coincidencia. Y ese año también están ahora a la puerta. Sí, pero esa es del segundo semestre. Sí. Claro, pero el horario vespertino tenemos a las 3 teleseries competidoras con personajes no abiertamente gay, ¿o sí? Sí, abiertamente gay. Sí, ¿cuáles eran? Estaba de hecho. El Mamá Mechona, ¿cuál era? De Samuel González. Alejandro. En El amor lo manejo yo. Estaba Rodrigo Emilio, ¿no? A Emilio, que era el mayordomo de Roberto Caguasini. Sí. En Las dos Carolinas estaba Sofía García, Andrea García Villaluro, interpretaban a una pareja, y estaba el rol de Yal Meyer, que es un caso curioso porque hacía pasar por homosexual, pero la recta final se descubre como homosexual, se revela como homosexual. Sí. Max se llamaba. Los ositos. Exacto, sí. Tal cual. Y sobre Mamá Mechona, me acuerdo que la Fundación Todo Mejora tuvo gran importancia en algunos capítulos, porque aparecen justo cuando el personaje de Samuel González revela a su familia que es homosexual y que, bueno, no recibe buena recepción de parte del padre. Y ahí ya empieza a aparecer la Fundación Todo Mejora, a hacer videos con el elenco de la teleserie, mostrar sus oficinas, creo. Me acuerdo. Que destacó y premió también a los guionistas de la teleserie y al actor. Sí. Y ahora viene y abras la puerta. Ahora sí. No, y ahí también en Mamá Mechona después aparece otro actor que salía en Decibel, que es como la pareja. Sí. Parece otro actor. Interpreta un rol homosexual, sí. Sí, que pues lleva al personaje. No abras la puerta, queríamos decir. Que ahí también hubo una historia que fue una de las más principales en esa teleserie, a pesar de que la teleserie no tuvo gran éxito ni es muy recordada el día de hoy. Marcó un hito en que no mucha gente la vio, que fue mostrar una escena de sexo entre dos mujeres por primera vez en una teleserie chilena y por primera vez en una teleserie nocturna. Ahí los personajes de Alejandra Fosalva y María José Illanes, ¿cierto? Ellas eran pareja en la teleserie. De hecho, su gran deseo era ser de hecho, aquí no hablamos de un descubrimiento, sino que desde un principio de la teleserie, ellas parten como pareja lésbica. Normalizado. Claro. De hecho, se muestra como toda su crisis, a diferencia de otras teleseries. Aparece también el personaje de Claudia Pérez, que también hacen como una especie de triángulo romántico ahí, un interés. Pero el gran deseo de ellas dos era como convertirse en madres. Tenían como el tema de la clínica de fertilidad que manejaba el personaje de Gonzalo Valenzuela. El tema de la adopción. De hecho, finalmente, de hecho le dan como... Tienen el tema de un niñito que les pasan. O sea, no sé cómo decirlo. Guardadora.
guardadora. Guardadora. Y que finalmente ella quiere luchar por quedarse con ese niño. Y en la teleserie, en el final de ella, en la teleserie, le niegan este deseo. Y ellas dicen como que su error fue luchar como mamá soltera y ahora van a ser como mamás lesbianas. Ahora, esa va a ser su lucha por quedarse con ese niño. Ese es el final que tiene ella. En el 2014 también tuvimos a Henry Andrés, que lo estamos viendo ahora en pantalla, sí. que Otilio Castro en Pituca sin Lucas, que aquí para muchos fue un retroceso en la temática porque vuelve a cumplir el rol de que ella manerado compañero y sin historia amorosa. Es bueno diversificar también, ver algunos personajes que tienen la temática más clara, otros que no la abordan tanto. Es que yo creo que un poco más de sentido a la diversidad. No, y tiene que ver un poco con el tono de la teleserie, porque por ejemplo también en los otros personajes también eran como exagerados. Entonces, sí. Y el 2015 estaba la Alessandra Guerzoni con Anita Barros en Matriarcas. No sabía el nombre de la otra actriz, Anita Barros. Sí, que ellas fueron parte de esta inseminación múltiple. Del Donante 7. Claro, del Donante 7. El Donante 7. Entonces sí hubo presencia gay, aunque en calidad de participación especial en 2015, o sea, presencia lésbica. Claro que ellas logran, o sea, son las madres de los hijos europeos o sea, de los nietos europeos de Diana, que ella después estaba como encantada de tener nietos europeos. Claramente, el año 2015 lo que llamó la atención respecto al tema de la diversidad sexual es la excelente serie dirigida por Juan Ignacio Sabatini, Zamudio, Perdidos en la Noche. Fue la primera inspirada en el texto de un libro, ¿cierto?, de Rodrigo Fluxá. Solos en la noche se llama. Un libro, sí. Sí. Bueno, Zamudio fue la primera producción chilena en mostrar a dos hombres teniendo relaciones. Ninguna otra serie, ninguna teleserie lo ha vuelto a hacer. Hablamos de Nicolás Rojas y Omar Morán, los actores. Exacto. Y ese mismo año, a lo mejor coincidentemente o gracias a Zamudio, tuvimos más presencia de personajes masculinos gays en series. En Príncipes de Barrio estaba Claudio Castellón como un futbolista que oculta en un principio su relación, luego se sale del closet abiertamente. Y la adaptación de Modern Family por el ex UCP, Familia Moderna, sus roles eran Nicolás Saavedra y Mario Soto, y Juana Brava en TVN con el rol de Willy Sembler. Bueno, y en teleseries no olvidar también... no, estamos en el 2013. No, 2015. 2015, entonces la Chúcara. En la Chúcara también tenemos a Esteban Gutiérrez. Y para los que lo estén viendo y todavía no sale en pantalla, pónganle... Spoiler. Pero sí hay un personaje. Dejémoslo ahí mejor. Para que no spoilear. Porque no sé, creo que ya no ha salido todavía. Andando rápidamente, en el 2016 tuvimos a Elsa y Paola, Tamara Costa y Carla Melo en Preciosas, que fue la primera pareja abiertamente lesbiana en teleseries, pero de Canal 13. Canal 13 nunca antes había mostrado una pareja, dos mujeres como pareja, ni siquiera besos. Pero se aprovechó cero. Sí, como que se perdió mucho esa historia, no sé qué habrá pasado ahí. Como que ya desaparecieron. Era uno de los puntos atractivos de Preciosa, por la cual mucha gente la quería ver, todos querían ver cómo iba a ser esta química entre Tamara Costa y Carla Melo, y duró los primeros 5 o 10 capítulos. Sí. No, ellas desaparecen porque la arrestan, porque después de la fuga la vuelven a arrestar, pero después retoman en el final, aparecen. Pero como que su historia es muy nada. Pero es que mostraron en realidad lo que quería mostrar, una pareja como convivía, que no era solamente una pareja lésbica en la cárcel. Daniel, queríamos ver a los personajes, queríamos verlos, solamente eso. ¿Por qué había que sacarlos y volverlo a poner al final si eran parte del elenco estable? De hecho, no entiendo. Es el atractivo de la teleserie. El atractivo de la teleserie era que te sorprendiera que parte del elenco estable fuera arrestado. Por ende... No sorprendía. No sé si eso funciona tanto como atractivo en una teleserie. Discrepo ahí. No, yo tampoco siento que se perdió una oportunidad. Sacar a un personaje de la trama, de uno de los protagonistas,
y volver a traerlo al final. ¿A lo mejor nunca fueron protagonistas y solamente fue algo de marketing? Ya, pero yo creo que se presentaron así. Claro, yo creo que fue por marketing entonces. Algo pasó. Igual el personaje de la Tamara tenía su historia de un hijo y de que era como una mujer violentada, no recuerdo bien, algo ahí. Tenía un rollo interesante. Y ese hijo fue interpretado por La Roja, el protagonista de Zamudio. De Zamudio, sí. Sí, pero se contó la historia finalmente. Queríamos más. Queríamos más, ese es el tema, que queríamos más, pero se contó la historia. Yo encuentro atractivo que siendo un personaje protagónico o presentado como un protagónico, desaparezca de la trama en este caso porque no es arrestada. Es como cuando cuentan una historia de psicópata y aparece un personaje y sabemos que lo va a matar porque no es un personaje que aparece y se va a ir luego. Pero si matan a un personaje que está dentro del círculo protagónico o estable, es más llamativo. Yo creo que eso quisieron jugar con Preciosa y este rol de las parejas. Pues yo creo que no resultó. Algo pasó ahí. No resultó, definitivamente. Externo, sí. Bueno, ahí críticas divididas. Ese año tuvimos en Balaloca a Daniel y Rodrigo, que eran Víctor Quesada y Lucas Bolvarán, que no era algo explícito para mí, sino que era insinuar que había una relación amorosa entre ellos dos que iban en el... Un descubrimiento. Creo que lo que dijiste antes, de Príncipe de Barrio, vuelve a apelar al gay o el homosexual inserto en un mundo netamente masculino o heteronormado, heterosexual. Entonces el cuestionamiento que está, el abrirte, el contar, dentro de un mundo que está por esencia de hombre en este caso, como el fútbol. Y en cuanto a Bala Loca, sí, no fue explícito. De hecho, el protagonista, que el hijo del protagonista que es homosexual, le dice, hijo, yo igual te quiero. O sea, pero me refería a que hubieran escenas de besos. Claro, era como dos chicos de torso desnudo juntos. Nada más. En los 80, en ninguna de las temporadas hubo abordaje al tema. Sí, pues, sea ahí. No me acuerdo. Como la séptima temporada, ¿no? Ese sí, peluquero. Sí, pues, el peluquero de Trejo. Ni me acordaba. Estaba en las dudas. Y se insinuaba que Petita era pareja de este peluquero. Petita sí. Ahí sí hubo un cierto acercamiento. Pero en la última temporada. Claro. En la séptima. Ya, ahora sí, Mercedes. Tan queridas ellas. En todo el mundo. Sí, por primera vez el hashtag de Mercedes es a nivel mundial. Sí. Una historia que, si bien no estaba considerada en el plot o en el argumento original de Perdona Nuestros Pecados, pero que finalmente con el alargue se termina transformando en una de las historias más queridas y había ciertos capítulos, ciertos momentos que tomaban hasta más importancia, más protagonismo que la historia principal. Algo bueno el alargue, que fue Mercedes. De hecho, era más interesante. Sí, era más interesante seguir la historia que en la historia central. Sí. Y hay que recordar que originalmente María José Bello no iba a ser parte de esta historia de amor entre dos mujeres. De hecho, no hubiéramos tenido Mercedes. Habría sido Guillermina y Mechita. Guisedes, claro. Claro. Exacto, pero ya sabemos qué destino tuvo el personaje de Jimena Rivas en esa teleserie. Que sí, porque tenía cierta acercamiento, el personaje de Jimena Rivas también formaba parte de esta cosa, como esta temática en un principio. No sé, como que se empezó a mostrar ahí y ahí después se nos va. Fue un tema que tras cámara, la verdad. De hecho, hubo que cambiar el guión. Se hablaba de que el personaje de Jimena Rivas iba a ser como una especie de Gabriela Mistral. Claro, profesora, claro. Tuvo poco de eso. Pero en general me gustaría poder destacar el trabajo súper afiatado, con una gran química entre María José Bello y Soledad Cruz. Soledad Cruz que no tenía mucha trayectoria en televisión, pero agarró un personaje tremendamente potente. María José Bello dio una entrevista donde decía que para ellas dos, de verdad que ellas se propusieron estar realmente enamoradas, ¿cachai? Como que
necesitaban esa verdadera sensación, entonces pasaron mucho tiempo juntas, hicieron todo un trabajo de preparación para poder transmitir este sentimiento de enamoramiento entre las dos, ¿cachai? Hasta como que se tuvieron que un poco enamorar de verdad. Claro, yo encuentro que aquí, aparte de la actuación y el guión ayudó bastante, que por qué Mercedes gustó tanto, es porque nos empezaron a contar una historia de amor. No es tanto el cuestionamiento, bueno, hubo cuestionamiento sexual ahí, pero es una historia de amor, es como, siento atracción por ti, recibiré la misma atención que yo le estoy dando a esta persona, luego la complicidad que hubo, como tú bien dices, Lucas, entre estas dos actrices y entre los personajes. Recordemos que una estaba casada, entonces otra vez volvemos al hecho de que o hago caso a mis sentimientos, o a ella la casaron, ella siempre supo que era lesbiana, pero a ella la casaron por la época, por compromiso. Claro, entonces, el contexto también era súper importante cómo influía en esta historia, pero sí, es muy bueno lo que dice Daniel, porque iban pasando por todas las fases que pasa una pareja de teleserie normal, una pareja romántica. Al principio que logra identificación. Totalmente, al principio era el enamoramiento, ¿cachai? Los obstáculos que tienen, pero eso, tremendamente normalizado en el sentido de que es una pareja con todos los elementos que tiene una pareja romántica de teleserie. De hecho, yo creo que en la segunda temporada ellas eran la pareja romántica de la teleserie. Sí. Porque yo creo que el resto de como de todo el resto de la historia como que a nadie le importaba. La Pura y la María Elsa a nadie. Había una historia de amor que realmente prestarle atención. Exactamente. Sí, pero y en esta historia... Dale, Pablo. Quería decir que igual con Mercedes se da un asunto de que yo creo que al ser dos mujeres, los ejecutivos permiten mostrar cierto tipo de escenas, y me refiero a escenas íntimas, escenas sexuales, y tiene más libertad en eso que una pareja del mismo sexo, hombres. ¿Será porque por historia, qué sé yo, que dos mujeres juntas sean cómplices o estén de la mano, está más normalizado socialmente, y de la mirada del hombre está dentro de las fantasías? Sí. Exacto, entonces, ese es el punto. Fantasía del hombre heterosexual. El morbo, ¿cachai? ¿Y quién maneja la televisión? En su mayoría sabemos que son hombres, ¿cachai? De una generación mayor que la de nosotros. Entonces, ahí se explica absolutamente cierto morbo que existe. Y bueno, aparte en Perdón Nuestros Pecados también se mostró la parte masculina, un homosexual, que el actor es Nicolás Pavés. Sí, la pareja o esposo de Soledad Cruz en la vida real. Ah, cierto. Era gay. Su falso prometido. Sí. Y había como se apoyaba mutuamente. Claro, pues se apoyaba mutuamente. Era un cuico como que había tenido escándalos en Viña del Mar, algo, no me acuerdo cómo era que estaba escapando de unos escándalos para la época. También estaba Paulina junto, como Candilla del Bosque. Ah, que se enamora. Se enamora de Ángela cuando ella va a dar a la cárcel. Claro. Sí, era muy entre esa fase. Joaquín Garay era el nombre del personaje de Nicolás Pavés. Ok. Joaquín. El año siguiente, Mega sigue explorando la temática LGBT, pero ahora centrada en hombres, en la teleserie Casa de Muñecos. Es una alta presencia de roles gay y de distintas generaciones. Tenemos José Luis, Álvaro Morales, Mauro Santiago Meneghello, Matías Ignacio Massa, Polo Diego Uguén y Boris Andrés Arriola. Claro, y Álvaro Morales, que se repite en un rol que se dijo en su momento que era bastante parecido al de ¿Dónde está Lisa? Lisa. Por no decir casi igual. Era lo mismo. Sí, pero solo que aquí yo encuentro que el rol de José Luis, ¿cómo decirlo? Nunca se hizo mucho cargo de su homosexualidad, en el sentido como de
de asumirlo, de miremoslo como algo en serio, ya que hago, puedo conocer a una persona, ¿cachai? Siempre fue súper lleno de culpa, lleno de como muy tortuoso todo, y como súper, como que a él le gustaba tener los secretos, ¿cachai? Como que, no sé cómo explicarlo. José Luis nunca vivía una vida normal, ¿cachai? Era como sus fantasías, ¿cachai? Que es como distinto, como que salió un poco de lo más clásico, de que ese personaje no se asumiera homosexual o no sé qué. No sé qué opinan ustedes. No se abordó de la parte emocional, sino más bien la parte carnal, sexual. Sí. Por ese fue el camino, no la parte emocional, que tampoco como tú dices, no lo asumió el personaje. Absolutamente. Me llamó la atención eso en esa teleserie. En esa misma teleserie, los personajes de Matías y Polo firman el acuerdo de unión civil, que ya estaba vigente en esa época, en esos años. Ellos representaban en esa teleserie como la lucha, los derechos y todo eso. Pero igual siento que tuvieron una presencia muy corta dentro de la teleserie. Sí, fue poquito. Sí, o sea, como 5 veces apareció en la pareja, y sería. Una consulta, retrocediendo un poco, un paréntesis, que a veces la tecnología me juega en contra. Se nombró a Esteban de Maldita, Harry Einer. ¿Es el que come caca? Claro, el año 2012. Y él era el esposo de la protagonista, que también era oculto homosexual. No sé. Oye, y la maldita por eso lo hace hacer eso, cuando descubre eso. Y que está inspirado en el caso de Pilar Pérez, que ella mandó a matar a su ex esposo y a la pareja de su esposo. Que acá era César Sepúlveda. Sí, David Osorio. Uh-huh. Entonces, pensé que lo hayamos omitido, o no sé, pero destacarlo también, que fue un personaje que sacado de la vida real. No puedo dejar de pensar en esa escena perturbadora, lo siento, para mí. Ojalá nosotros sí podamos. Maldita es esa escena. En series también está Bichos Raros, el rol de Samuel González, Mauro Trumpe. Que tenía muchos problemas, él, en el fondo, tenía un mecanismo de defensa para esconder esto. Y por eso era como rudo y todo eso. De hecho, por ejemplo, se jugaba como que el otros personajes que eran como más sensibles, que eran como, podían ser como gays, y este personaje que era como más el duro y la cuestión era el hétero, y era como todo lo contrario. Así es. Claro, porque practicaba remo. Remo, claro. Y ahí había un compañero parece que también era no sé si tenían como interés romántico, no recuerdo muy bien, que era otro actor que también practicaba remo. O él, no sé cómo era mucho la historia romántica del personaje Samuel. Oye, ¿y la Clara, el personaje de la Paulina Moreno, no era lesbiana? No. Era bisexual. Era bi. Sí. Vivía su sexualidad libremente. Que eso pero explícitamente. Explícitamente, con besos. Sí, con hombres y mujeres. Y bueno, ya nos vamos acercando al final y vamos a las teleseries de nuevo, a las teleseries nocturnas y a las teleseries de Mega con Juegos de Poder. Ahí tenemos a Benjamín, Francisco y Gustavo, que forman un triángulo amoroso en la tecla más dramática, más cercana al thriller, diría yo. Uno de los puntos más fuertes de Juegos de Poder, el drama que había ahí entre los primos. Y Gustavo también, que estaba tan enamorado en cierto momento de Benjamín y sufre mucho ese personaje. A pesar de que él era malo, todos tenían matices, ¿cachai? Eran malos por ciertas situaciones, pero también sufrían. Benjamín, ¿para qué decir cuánto sufría ese pobre cabro? Pobre. Bueno, pero también estaba enamorado de Pancho. Había un amor también por Beltrán. Álvaro Gustavo ese era su gran amor. Así es. Se justificaba entonces porque él era tan leal y hacía cosas que a veces transgredían su propia moral. Uh-huh. Pero el de Augusto Schuster estaba
Yo más que enamorado, yo diría que obsesionado por el de Pedro Campos. Totalmente. Ahí se De hecho, torna una cosa distinta a las otras teleseries. No, y aparte que mostrar entre dos primos, súper fuerte igual, muy UDI, muy de ese son mundo. Hermanos. Acuérdate que al final son hermanos. Al final eran hermanos y nosotros dijimos en algún momento se va a saber que no eran hermanos. Y pese a eso, ese aspecto más turbio del guión, yo encuentro que Campos y Schuster demostraron tener química en pantalla. Eran como muy creíbles esas escenas suyas, con todo lo que implica, obviamente. Esos besos apasionados. Sí. Sí, no, buen desempeño de los dos ahí. Hicieron un gran trabajo. No, y Rodrigo Soto también, un 7. Sí, Rodrigo Soto. Aplaudirle por ese personaje de Gustavo. Sí. Lo dijimos en el especial de Juegos de Poder, así que vayan a ver el especial que hicimos, que está en nuestro canal de YouTube. Muy bueno el especial de Juegos de Poder. Exacto. Exacto. Vayan. Exacto. Vayan. Tenemos a Alberto Echeverría en Río Oscuro. No se olviden de Río Oscuro. Sí. Ya, pero es que Río Oscuro, pues Daniel. Ahí hay otro trama que siento que se desaprovechó. Porque hablaban de la historia... el poliamor. El poliamor. Sí. Que yo creo que lo vimos una sola vez. Y sería. Y lo promocionaron como que era la gran temática que traía la teleserie. De hecho, salían como los clips, en las promociones, en la escena, en todo. No cumplió. Y no pasó nada. O sea, más allá de que... Aquí se habla del amor libre. Sí, el amor libre y todo. Sexualidad libre también. Hubiera sido bacán que se representara mejor en la teleserie. En ese sentido, yo encuentro que Amor a la Catalán se hizo más cargo de la temática que Río Oscuro. Con Diego y Nelson, que es los personajes de Francisco Doña Maitía y Juan Galvez. Sí. Se dieron un beso ellos. Y que también sí, y también nuestro amigo aparece también nuestro premiado. Benjamín Silva. Benjamín Silva, un saludo para él Benjamín también. Silva, sí. Y un saludo para Electra también. Que ingresó a la trama. Sí, él llegó como a quebrar la historia de ellos. Respecto a la pregunta que me hacían sobre cómo fue interpretar estos dos personajes homosexuales en televisión abierta, yo creo que fue en el caso de Alejandro, que fue la teleserie Mamá Mechona de Canal 13, fue algo súper desafiante, muy bonito, porque creo que de alguna forma pude llevar a la televisión abierta la realidad y lo que viven muchos jóvenes de nuestro país que se enfrentan a la discriminación o al miedo de asumirse como homosexuales frente a sus padres. Y creo que en Mamá Mechona Alejandro mostraba esa realidad y además tenía un tinte positivo, que se daba cuenta que sí había un lugar siempre y sí había gente siempre que lo iba a querer y aceptar tal cual era, independiente de sus gustos o su orientación sexual. Y en Bichos Raros, que es una serie de TVN, fue también un desafío y me pareció un lugar súper interesante, porque ahí se aborda un personaje que se está descubriendo como homosexual, pero que está sumergido en un mundo súper machista, en un mundo competitivo, muy competitivo, que es el mundo del deporte. Entonces es otro lugar de mostrar una realidad que yo creo que existe y que es mucho más compleja, y que está bueno cuestionársela también y entender que la decisión, la opción, el gusto que tengamos por nuestra sexualidad o cómo queramos desarrollarla es nuestro, es libre y podemos ser como queramos. Y siempre va a haber alguien, o va a haber un grupo de personas, o va a haber una comunidad que nos va a acoger y nos va a querer tal cual somos. Así que creo que el miedo ya fue cosa del pasado, y este orgullo creo que un poco viene a recordarnos eso, a decir no tengas miedo, sé cómo eres, siempre habrá alguien que te va a querer y te va a aceptar como eres. Eso, que estén muy bien. Estoy muy agradecida que me hayan invitado a comentarles un poco de qué se trató y cómo fue mi proceso como actriz en la serie Cárcel de Mujeres, que se estrenó hace muchos años atrás, y donde yo interpretaba un papel que se llamaba Julia Pérez, que era una mujer trans. Ha sido y es el primer personaje trans realizado en una ficción en Chile, cosa que me llena de orgullo y me honra bastante. Pero también quiero decir que fue un trabajo bastante
profundo, intenso, hermoso también. No solo realizar el personaje, sino que la serie completa, porque abordaba temas tan importantes y trascendentes como estos, pero de un modo y una manera con mucha delicadeza y profundidad dramática. Creo que eso es fundamental cuando uno hace un trabajo donde quiere realmente salir y zafar de la caricatura y mucho más allá de la profundidad de lo que son los personajes. Uno de alguna manera va nutriendo y va teniendo consistencia en lo que va haciendo en la medida también de que se acerca a esos espacios más desconocidos de esa realidad o de la realidad que a uno le toca abordar. En mi caso, yo creo que la fortuna de tener un equipo de guionistas maravilloso, un director que tenía realmente como un sentido dramático y iba mucho más allá de lo que uno podía pensar que podía llegar cada situación. Yo a la vez, para poder crear y concretar y de alguna manera darle vida, me acerqué a bastante gente, tuve la ayuda de Claudia Rodríguez, una mujer maravillosa, activista del movimiento MUNS. Ella de alguna manera tuvo la paciencia, el cariño de estar conmigo, de compartir, de mostrarme una realidad que además pertenece como a un territorio que escapa incluso a lo que podemos hablar hoy en día, es a una situación mucho más marginal. A mí me tocó vivir con Claudia en situaciones tremendamente normales, ver cómo la gente se transformaba y dejaba de ser esa persona común y corriente para poder dar curso a su crueldad máxima. Frente a ella despertaba todo tipo de cosas que la gente se sentía con el derecho de decirle. Ella muy valiente y tremendamente fuerte, iba por la vida de alguna manera con la frente sumamente en alto, pero en una circunstancia en la que realmente uno no entiende cómo puede pasar algo así. Esa crudeza que tenemos como sociedad, esa crueldad que tenemos en sentir que algo que no está establecido, que algo que nos dijeron o creemos que no es parte de la sociedad, entre comillas, debe ser no solo sacado, sino que además humillado y maltratado. Entonces, en ese contexto en el que van ocurriendo todos los acontecimientos que van ocurriendo cuando yo trabajo con Claudia y con el guión y con el equipo, es que también por eso mismo el personaje tiene algo que rescata, yo siento, el sentido de todo esto, o de lo que yo aprendí con Claudia, que es la sensibilidad, los sueños, el amor, el romanticismo, en un contexto dramático, pero dramático, y no perder la posibilidad de soñar, de poder concebir un mundo distinto. Eso es lo que ellas hacen en el movimiento, que no solo buscan ser reconocidos, no solo busca el lado social, busca el lado sensible también, el bienestar. Y yo siento que en ese sentido es un personaje que a mí en particular me atravesó hasta el día de hoy profundamente, porque devela y muestra cómo de alguna manera ante la adversidad máxima y ante la negación del individuo en su conjunto como ser humano digno de derecho, es traspasado y doblegado a una humillación constante, a un trato brutal, pero aún así uno logra ser o sentir mínimamente o hacer que en el interior la vida funcione. Y creo que de alguna manera nos está pasando ahora esto con las cuarentenas, que sentimos que de alguna manera tenemos que encontrar ese lugar dentro de nosotros. Y mientras todo está muy adverso y la injusticia y todo se hace tremendamente poderoso,
a cada instante. Así es que bueno, eso yo feliz de poder compartir con ustedes, y así más o menos se conformó y se armó este personaje tan querido por lo demás de la Julia Pérez. Un besito y ojalá nos veamos por ahí en otra ocasión. Interpreté a Nicolás en la teleserie Amor a la Catalán de Canal 13. Y nada, lo primero que me planteé hacer cuando me llamaron para el personaje fue no hacer la maqueta. Porque siento que todavía en televisión se muestra como a un tipo de gay, y siento que hay tantos tipos de personas distintas independiente de su orientación sexual. Entonces finalmente dije eso, no hacer la maqueta y preocuparme de mi relación con el personaje, que era Diego en este caso, el protagonista del Pancho Daño Beitía. En el fondo era como estar en conquista hacia él, o sea, preocuparme de que este chico Nicolás realmente estuviera interesado en Diego, amorosamente, sexualmente, y desde ahí mostrar como esta homosexualidad, no desde los gestos, desde una estructura corporal, porque siento que eso es caer en la maqueta, porque digamos puede haber hombres, mujeres, con distintos rangos, distintos gestos, distintas formas de hablar, y eso no tiene nada que ver si eres heterosexual o homosexual. Así que creo que eso fue lo fundamental. Lo otro sí siento que igual Canal 13 es importante que aparezcan estas figuras porque es la realidad en televisión, pero todavía siento que se está tratando un poco el tema muy bajo perfil, había mucha censura, no había una relación entre estos dos hombres como tan real, como de conquista. De hecho nunca se permitió mostrar ni un beso, ni un tocar la cara como muy sugerente, justamente porque era un canal católico. Entonces en ese sentido también hay que educar a la gente, así que mostrar obviamente todo tipo de realidad en televisión. Tenemos la resurrección del área dramática de televisión con Gemelas, y en Gemelas tenemos a Pat y Santi, que ellos mismos se llaman un matrimonio porque ellos firmaron el acuerdo de unión civil. Y por el otro lado, en el mundo de la pensión, tenemos a Paquita Montiel. Paquita, qué lindo personaje, que al principio no era esta temática, después se fue abordando con el tiempo. De hecho, como lo hemos dicho en temática Gemelas también, es un personaje que no existía en la historia original. Y quisieron temática acá, chilena. claro, que quisieron abordar, bueno, habíamos hablado antes de los casos de personajes trans, pero acá es como primera vez que se aborda tan profundamente. De forma tan profunda. Y con Paquita se tocaba el asunto de la paternidad trans. Claro, también. Exacto, pero en teleserie, a diferencia de Cárcel de Mujeres. Y con la pareja de Pat y Santiago está la paternidad gay. Y luego Santiago se considera como bisexual. Claro, al final. O sea, yo creo que no sé si bisexual, porque siento que siempre Santiago como que quedó con el tema de Pat. Aunque se haya ido, igual como que estaba más con él que con el personaje de la Cata González. Y claro, pero más allá de que haya recaído, siento que siempre fue como acorde a lo que siempre mostraron. Más allá de este giro que aparece la mamá de su hija, yo creo que ese fue como un cariño de no sé, de pareja que tuvieron una hija, pero más allá de eso no creo. Bueno, destacar también el tratamiento de guión, que bien nos lo comentó Guillermo García en una entrevista ahora modo teleseries, que también véanlo, que se trató a esta pareja como un matrimonio, como una pareja. No hicieron distinción, el tema sexual no era un tema dentro de la teleserie. Quizás para el espectador puede ponerlo. En cómplice. Claro. Y tenemos... bastante, pero aquí... Ahí también nos apareció Damián Bodenhofer. Sí, pero al parecer él no era, creo. Como que fueron rollos de Pat. Que no era homosexual. Pero él como que se declara a Pat. No sé, como que... Sí, pues. Y bueno, y al final está el otro actor también, que llega y después se transforma como el nuevo interés amoroso de Pat. Farid Lassen.
pero era un bolo chiquitito, muy chiquitito. El nuevo Santiago. El nuevo era Presencia, Tiago, igual. era Santiago, pero le decían ¿Cómo era Tiago? Sí. Tiago, claro. Bueno, en 2019 tenemos mucha presencia. Los penúltimos personajes de los que hablamos, Lorenzo y Francisco, de Yo Soy Lorenzo, Jorge Arecheta y Hernán Contreras. También marcan un hito por el tema de que un protagonista, o sea, sí, un protagonista El primer gay. protagonista gay en teleserie. Sí. Primer protagonista De masculino. hecho, es súper. gay. La serie lleva su nombre. Exactamente. Sí. ¿Qué se puede destacar de esa Y- historia de amor? Claro, en este caso, Francisco y Lorenzo están en un contexto de época, no obstante, toca temas súper reales, en que se visibiliza lo que pasa en la actualidad de marchar por los derechos, en la discriminación que se sufre. Eso netamente visibiliza Sí, pero, lo que se vive parte de un sector en la actualidad. Pensé que una teleserie de época, esto es como más una fantasía de época, porque De una era fantasía como, de época. porque Sí, era como que el pueblo, todo el pueblo acepta todo, entonces como que mucho de época y del contexto de esa, de que supuestamente está ambientada, no tenía. Sí, era una fantasía de época, como dice Oswald, y había mucha gente en redes sociales que le molestaba, que mostraban estas como tanta aceptación que tenían los personajes de Arecheta y Contreras dentro de la teleserie, porque en la vida real en los años 60 los homosexuales, las lesbianas, eran llevados a clínicas psiquiátricas para tratarlos con electrochoque en su parte genital, y mucho más atrás a los homosexuales se les ponía cemento en los zapatos y se los arrojaban al mar. Sí, leí mucho de eso, que había gente que no estaba de acuerdo. Era ilegal también en esos años. En esos años Era la una homosexualidad enfermedad, era considerada una Ah, enfermedad penal. mental y era ilegal. Así Sí. es. Y esa parte me hace recordarme de un telefilme de Cartas de Mujer, protagonizado por Taira Kurt, donde ella tiene un hijo que es interpretado por Cristóbal Tapia, que él es homosexual pero oculto, que tiene una relación con Íñigo Urrutia, y bueno, esto es más verídico, y a el personaje de Cristóbal Tapia le pasa lo mismo que lo que mencioné. Claro, Lo porque arroja su cuerpo al mar. también una serie, o sea, un telefilm de la época. Uh-huh. Esto como que eran perseguidos totalmente. Me parece que era como el periodo de Ibáñez. Parece que sí. Sí. Y bueno, estamos llegando al final y ahora es el turno de 100 días para enamorarse. Apertura, temática transgénero y la más reciente pareja gay. Ah, sí. César Sí, Sepúlveda. Y Felipe Rojas. Felipe Rojas. Felipe Rojas. Sí. Interpretan a Andrés y Pablo. Que en realidad quien más ha llamado la atención ahí es Teresita Comments con su rol de la chica transgénero. Del chico. Que tanto Chicos, tanto que se preguntó cómo se iba a abordar ese tema, cómo se iba a adaptar a esta versión chilena, y ha llamado harta atención, ha generado harta elogio. Claro, porque en un principio se presentó como un personaje lésbico, nada más. claro, Entonces, en Argentina empieza a tirar desde el tema transgénero. Ya. Claro, entonces aquí quizás ha gustado mucho porque nos cuenta la historia. Aquí hablamos de un tema netamente de identificación. Nos ponemos un personaje para que el público se identifique. Hay gente que dice que las teleseries no enseñan. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque muchas personas aprenden viendo las historias. Y el público ha recibido bastante bien la historia de Martín, ¿verdad? Martín. Uh-huh. Martín. Y Teresita Comments se ha sometido a una transformación, no nació una transformación igual, ella que tenía su pelo tan bonito, que siempre lo mostraba en su Instagram, cortarse todo eso, ¿cachai? Ha sido igual un proceso fuerte para ella, que se ha sentido que para ella ha sido fuerte porque lo ha subido a su Instagram, hizo unos videos hermosos de cómo fue el día en que le cortaron el pelo, entonces para ella también ha sido súper importante y el trabajo ha sido impecable. Es que yo creo Y que no es un solamente- personaje que va a quedar en su historia, pues. Es un personaje que la va a marcar para siempre. Exacto. Y no solamente nos cuentan su historia, también nos cuentan la historia sobre la temática, cómo lo vive la familia, su madre, sus padres. Su abuelo. Es como una historia
bastante coral. Claro, el abuelo, que es bastante homofóbico, nos cuenta la historia coral, porque De eso no hecho, solamente... incluso lleva un cura para curarla, un sacerdote para curarla. Sí, entonces se aborda de distintas aristas la historia trans, que bastante... Nuevamente volvemos, yo creo que el no humanizar a estos personajes, al sector que se ve discriminado, hoy queda en el pasado, ¿cierto? Se puede tratar en tono de comedia, ¿por qué no? Pero siempre desde la humanidad. Pese y aquí a que, esto... Pese a que siento que falta mucho todavía, siento que falta todavía muchísimo camino por delante, abordar las temáticas de cierta forma. Ojo, mira, les voy a contar algo. Uno pensaría que Brasil es una sociedad totalmente como transgresora, como que en sus teleseries innovan y todo eso. Nosotros tuvimos besos homosexuales antes que en Brasil, en las teleseries. En Brasil, recién en el año 2013, en Rastros de Mentiras, el personaje Mateus Solano, en el último capítulo se dio el primer beso gay de las teleseries brasileñas. Eso nunca se había dado antes, y lo bueno es que cuando la dieron en el 13, lo emitieron, y dieron ese beso gay a las 5 de la tarde, ¿cachai? Pero en contraparte hubo otra teleserie en Brasil que se llamaba Babilonia, el año 2014, donde en el primer capítulo 2 actrices veteranas, mayores, de 80 años, interpretaban a una pareja lésbica, y en el primer capítulo ellas dos se dieron un beso, solamente un beso. Quedó la grande, los personajes de la teleserie los tuvieron que modificar para que no fueran pareja, nunca más un beso, salió todo el mundo evangélico, que hay mucha presencia evangélica en Brasil, a alegar la teleserie la destruyeron, quedó hecha cualquier cosa, y solamente por la homofobia que se dio por el beso entre estas dos actrices que eran viejitas, ¿cachai? O sea, se un show por un beso, ya me imagino que... Lo encontraron grotesco, ¿cachai? Que dos mujeres de esa edad se dieran un beso, y lo que quiero demostrar es que falta mucho aún, y que nuestra sociedad todavía no está en proceso de ir abriéndose a estos temas. No todos lo reciben de la misma forma. No, yo creo que es un llamado también a los ejecutivos, porque finalmente son los que manejan ahora la historia, ya como fuera de los creativos que hacen después lo otro, como que arman su antojo. Y creo que es un llamado a que se atrevan, a que se sigan arriesgando. Las últimas teleseries es llamativo ver que no es un solo personaje de la comunidad LGTBI, sino que hay varios, y distintos, de distintas edades, de distintas, no sé, formas. Claro, pobres, cuicos, ¿no? Hay un abanico de opciones, y que se están mostrando ya cada vez más común. Entonces... Y que se siga mostrando, que el tema se siga colocando, que se siga hablando, cuestionando. Encuentro que el tema, más allá del marketing, del morbo quizás, es bueno que se toque en serie, en teleseries. Bueno, en Ramona también se trató, ojo con eso, con el personaje Memo. Ramona. Sí. Pero claramente poder tratar estos temas con altura de miras es una oportunidad para también aportar un poco a la lucha, aportar a más tolerancia, a más respeto, a abrir nuestra mirada a otras posiciones para poder entender al otro y ser más empático también. Se hace un gran trabajo si es que se trata con responsabilidad la temática, que nosotros como creadores audiovisuales también deberíamos apoyar, como también con muchos movimientos feministas, de racismo, hacernos cargo de esas luchas también. Que se hable también de temas más crudos, ¿por qué no? Porque no tienen los mismos derechos que tiene cualquier ser humano, se pagan los mismos impuestos, insisto, ¿por qué se hace esta diferencia? Pero al momento de las elecciones son todos iguales y recurrimos a ello de manera de marketing, ponemos la figura, después se olvidan, las leyes no los toman en cuenta. ¿Por qué tiene que seguir muriendo gente para visualizarlo en la prensa? No corresponde. Coloquémoslo, yo creo que vamos bien, me refiero cómo se representa,
pero falta aún más. El tema de que no todos los gays, no todos los homosexuales son de clase alta, todos son atractivos, no. Visualicemos todas las alternativas, y eso es bueno, pero insisto, temas crudos, ¿por qué siguen matando personas? ¿Por qué por su orientación sexual? ¿Por qué no tienen los mismos derechos por su orientación sexual? Ese es un tema, y ese es un tema que tienen que hacerse cargo también las producciones. Si es un reflejo de la realidad, es algo que está pasando hoy y tiene que mostrarse. Así es. Bueno, chicos, fue una grata conversación, muy entretenida, con muchos datos, como siempre, muchos detalles interesantes que enriquecen este debate en torno a la ficción. ¿Cierto, Daniel? Haciendo un avistamiento en cuanto al proceso, mostrar estas historias en las teleseries, creo que va evolucionando, y eso habla muy bien de nuestra ficción, ¿cierto? Porque de pasar desde un bolo a acompañante a contar las historias, estamos hablando de una apertura, ojalá social, o nos creemos esa apertura, como tú bien nombraste el caso de Brasil, que lo miramos como que son más abiertos a mostrar esta historia y no lo son tanto, y creemos que nosotros sí tenemos esta apertura. Siempre falta, por algo sigue la lucha de visibilizarse, por algo siguen las marchas el 28 de junio, pero ojalá se sigan mostrando más, pero haciendo el avistamiento vamos bien encaminados, y qué bueno que así sea, y qué bueno también el reflejo en la respuesta que tiene el público, de que ante esta historia la gente lo recibe bien, el que la gente diga por qué no hubo beso, el que la gente entienda a través de una paquita, le digan al guionista, le agradezca, que porque por eso pudo entender a su familiar. Yo creo que está hablando de una sociedad que está creciendo, que está oculta, que son quienes lideran, ya sea las leyes, el país o los medios. Cree que la sociedad no está preparada para aceptarlo, en comillas. No es una aceptación, es que sean todos iguales nomás. Pero yo creo que hay un erróneo de quienes lideran estos medios de comunicación, las leyes, en fin, de que la gente, el público, la masa, el pueblo, como quieran llamarlo, no está preparada, y creo que es totalmente errático, y eso lo ha mostrado las teleseries, lo ha mostrado las series y la respuesta que tiene el público. Encuentro que mientras más se muestre, mientras más el público se expresa a través de las redes sociales, de lo que ve en pantalla, puede ser un granito de arena para modificar la actual injusticia que existe para este sector. ¿Cierto? Daniel, presidente de Chile. Vote por Federico Valdivieso. Vote por Mr. Daniel, Oye, sí, sin duda. Siempre la invitación está a que nos sigan en redes sociales. Ahora hay un Instagram de teleserie, teleserie chilena no, pero también de modo teleseries. Y denle like a este video si les gustó, compártanlo, opinen, no tenemos siempre la razón. A lo mejor a través de su opinión no hace ver otras cosas que no hemos visto. Así que denle like, compartan, suscríbanse, y nos despedimos como siempre, chicos. Una vez más, agradecer su compañía, y nos vemos en un próximo programa de... ¡Madre serie! Adiós. Chao. Chao, chiquillos.